déselo fuerte, aquel dador de la vida. Si usted es agradecido con el Dios de los cielos, con aquel creador, con aquel que le dio una oportunidad de poder estar en este lugar, vamos, déselo fuerte, que su mejor alabanza suba al trono de la gracia, que su mejor alabanza provoque el milagro en su vida. Yo no sé por qué usted ha venido, pero yo creo que si usted está aquí en este lugar, es porque Dios tiene un propósito con su vida, es porque Dios quiere hacer algo nuevo sobre su vida. Tal vez la dificultad o el problema haya llegado sobre tu vida, pero he venido a decirte que aquel Dios Padre Todopoderoso, aquel que en un principio prometió que estaría contigo hasta el final del tiempo, Él ha prometido y cumplirá su promesa, porque así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Moisés, con Josué, así estará contigo. No importa lo que está aconteciendo, no importa lo que esté sucediendo en tu vida en este momento, hay un Dios que ha determinado victoria sobre tu vida, y su palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús de Nazaret. No hay nada que nos pueda separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada sobre esta tierra que pueda separarnos del amor de Dios Padre Todopoderoso, y a su nombre. Yo le invito a que salude al hermano que está a su lado. Dígale, me gozo en verte. Vamos, dígale, me gozo en verte. Es un gozo poder estar en este lugar. Ya hace mucho tiempo, pero Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros, y una vez más me ha permitido poder llegar a esta casa de oración. Que Dios bendiga la vida de la amada del Señor en esta preciosa madrugada. Yo le invito a que abra su Biblia rápidamente y me acompañe al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5. Cuando todos tengan, me confirman con un fuerte amén. La palabra de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, y bajo la unción y dirección de su santo y maravilloso Espíritu. Dice así la palabra de nuestro Rey. ¿Estamos ahí? Leemos libro de Lucas, capítulo 5, a la altura del verso 4 y 6. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se querían romper. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, mi Rey amado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en esta preciosa madrugada, Dios mío, acabo de leer una porción de tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, mi Dios amado, dándome la sabiduría y la inteligencia, Padre, para poder expresar tus pensamientos, Señor, mi Dios amado, en esta preciosa madrugada. Maravilloso Dios, que esta palabra, Dios mío, corra como ríos de agua viva, Señor, mi Dios amado, sanando, restaurando y afirmando cada corazón, sobre cada vida, Dios mío. Haz algo nuevo sobre nosotros, Padre Santo, Dios mío, creyendo en tu palabra, Señor, y que tú lo harás. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la amada dice: amén. Toma asiento. Dígale que al que está a su lado, confiando en su palabra. Dígale a la persona que se encuentra al lado suyo, confiando en su palabra. Ese es el tema bajo el cual quiero administrar en esta preciosa madrugada con la ayuda del Espíritu Santo, ya que la Biblia relata algo muy impactante, una pesca milagrosa. Pero antes de llegar a este punto, vamos a regresar un poco más atrás, ya que las Sagradas Escrituras en el capítulo 4 del libro de Mateo nos hablan de que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo. Porque había algo muy importante en esto, que Jesús tenía que pasar por aquel desierto, tenía que pasar
para que se cumpliera la palabra de Dios. Aquella profecía que había declarado el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Y a todos aquellos, ay, mi alma adora, que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Esa profecía tenía que cumplirse. Desde entonces Jesús comenzó a caminar, a predicar y a llamar a la gente al arrepentimiento, llamándolos a todos aquellos, diciéndole: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos y su justicia se ha acercado. Comenzó el ministerio de Jesús y eligió una ciudad marítima para empezar aquella obra, ya que en su tierra, Nazaret, lo habían rechazado, cumpliéndose una vez más la palabra de Dios. Y usted me dirá: ¿por qué tiene que suceder estas cosas? Porque su palabra tiene que cumplirse. Ahora el tema que yo he venido a predicar en esta noche es aquel basado en aquellos hechos que suceden en la vida del hombre cuando aplica la palabra de Dios sobre su vida, y es confiando en su palabra. Dígale que está a su lado: yo estoy confiando en su palabra. La Biblia relata que mientras Jesús caminaba por las orillas del río de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano. Eran pescadores. Estaban junto a aquella barca, y entonces Jesús los llama: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Dice la Sagrada Escritura que al instante dejaron todo aquello lo que estaban haciendo y siguieron al Maestro. En aquel instante se convirtieron, en aquel instante confiaron en su palabra, en aquel instante hubo aquella transformación. Más adelante estaban dos hombres más. Estaba Jacobo y Zebedeo, su padre, y su hermano Juan estaban en la barca porque eran pescadores. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús también los llamó, y ellos inmediatamente, dejando a Zebedeo, su padre, con aquellos jornaleros, siguieron al Maestro, continuaron al lado de Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Para poder explicar el tema tenía que darle esta corta introducción, porque dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Lucas, a la altura del capítulo 5, que mientras Jesús caminaba por el río de Galilea, ya la gente conocía a Jesús, porque Jesús venía enseñando en la sinagoga, Jesús venía haciendo milagros, Jesús venía echando fuera demonios, le traían toda clase de enfermos. Ya la fama de Jesús había llegado a un nivel tan grande que la gente se aglomeraba. Eran muchos los que tenían hambre, eran muchos los que tenían sed, eran muchos los que querían oír esta palabra del reino, eran muchos los que querían saber de Dios, a tal manera que era bastante gente la que perseguía al Maestro. Y dice en la Sagrada Escritura que iba caminando por las orillas del mar, y a lo lejos ve a dos hombres, los cuales eran pescadores y habían descendido de aquella barca. Escuche, estaba Pedro y su hermano Andrés. ¿Por qué cojo esta narrativa? Porque muchas veces no conocemos la situación que está pasando el hombre, sino que creamos comentarios a nuestra propia conveniencia o a nuestra propia imaginación. Yo no creo que Dios sea juguete de nadie, ni que alguno de los que estamos aquí para burlarnos de Dios. Soy un hombre que, sin importar lo que esté sucediendo, lo primero que tengo en mi vida es
pero está allá afuera. Tal vez no esté en la calle, pero en estos momentos se encuentra en una cárcel. Y mientras leía esta palabra, algo venía a mi vida y Dios empezaba a hablarme y le decía: Señor, tú conoces lo que padezco, tú sabes lo que estoy viviendo últimamente, tú sabes los problemas que tengo. Mira cómo en vez de recibir una ayuda, recibo una crítica. En vez de recibir un aliento para seguir, recibo un ataque. ¿Por qué suceden estas cosas? Pero pude entender que tenía que ser necesario todo lo que estaba pasando para poder continuar, para poder seguir diciendo que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios. Mi alma lo adora en esta noche. El rechazo es parte de tu proceso. El rechazo es parte de tu proceso. Ninguno es profeta en su propia tierra, dice la palabra de Dios. Mientras yo leía, podía entender que había una multitud persiguiendo al maestro, que había una multitud que lo estaba siguiendo, que había una multitud que se acercaba a él. Pero me llama la atención que la Biblia narra que esta multitud tenía hambre, tenían ganas de oír, de escuchar esa palabra del reino. Quiere decir que en ese momento, en ese tiempo, solo había un hombre que podía saciar aquella sed que ellos tenían. Solo había un hombre que podía saciar aquella angustia que ellos estaban padeciendo. Solo había un hombre que podía llenar esos corazones nuevamente de esperanza. Solo había un hombre que podía calmar aquella desesperación que tenían en su vida. Cálmate, adora, Padre. Y mientras leía, vi cómo eran dos hermanos que estaban ahí. Vi cómo eran dos hermanos que estaban trabajando, que habían trabajado toda la noche, que habían dado su mejor esfuerzo, que eran pescadores, dicen las Sagradas Escrituras, y que estos hombres en toda la noche no habían pescado nada. Oh, mi alma te adora, Padre. No habían pescado nada en toda la noche. Pero Jesús, en medio de aquella multitud, vio a aquellos dos hombres que estaban ahí, en aquella barca, tal vez lo más significante, porque eran pescadores. Ese era aquel trabajo que ellos tenían. De eso dependía su sustento. Con eso alimentaban a su familia. Con eso llevaban el pan a su casa. Jesús no los estaba señalando. Jesús no los estaba criticando. Jesús no estaba murmurando en contra de ellos. Jesús estaba viendo la necesidad de la multitud. Pero lo que le llamaba la atención era que la necesidad de aquellos dos hombres era mucho mayor. Escucha esto. En ese momento Jesús se acerca. Pero yo me imagino en aquel momento, mientras Jesús va caminando por la orilla del mar, acercándose a donde están estos dos hombres, a donde está aquella barca, ahí no había risa. Ahí no había risa. Aquellos dos hombres no estaban riendo. La Biblia narra que más adelante estaba Jacobo, Zebedeo, estaba Juan y estaban los jornaleros de su padre Zebedeo. Era un grupo, no eran solo dos, no eran solo cuatro, eran muchos más los que estaban ahí padeciendo una necesidad, pero ahí no había risa. Aquel amanecer había sido un amanecer triste. Aquel amanecer había sido uno de esos amaneceres que nadie se espera pasar en su vida. Pero en ese momento, mientras Jesús caminaba, yo me imagino al maestro sintiendo la necesidad, viendo a Pedro, viendo aquel grupo de hombres que no había alegría en ellos, porque eran pescadores y eran expertos en lo que hacían,
Es difícil. Es difícil cuando no hay nada confiar en la palabra de Dios. Es difícil cuando no hay nada confiar en su palabra. Pero en ese momento, mientras Jesús caminaba, tal vez Pedro, tal vez Zebedeo, el padre de Jacobo, o tal vez Juan, el hermano de Jacobo, estaban en un estado de agotamiento. Pedro estaba abatido porque habían dado su mejor esfuerzo, lo habían hecho todo lo posible, porque las Sagradas Escrituras declaran que ellos expertos eran en aquella pesca. Pero como nunca, había una sorpresa. Tenía que haberles quitado todo para poder darles algo mucho mayor. Tenía que haberles quitado todo para poder entregarles algo mucho mayor. Y es que dice en las Sagradas Escrituras que estaban agotados después de haber trabajado toda la noche, que estaban cansados después de haberlo intentado una y otra vez durante toda la noche. Yo no sé en qué momento te cansaste. Yo no sé en qué momento dejaste de intentarlo. Es que muchas veces queremos pescar afuera, pero nos hemos olvidado de tirar la red en nuestra propia casa para que lo que estén adentro sea nuestra primer pesca. Yo he venido a hablar con hombres y mujeres que han dejado de tirar la red adentro de su casa. Yo he venido a soltar una palabra en esta noche, a decirle que sin importar lo que esté sucediendo o lo que se haya levantado en tu vida, continúe tirando aquella red dentro de tu casa, porque aquella pesca milagrosa va a suceder dentro de tu hogar. Mi alma adora a mi Padre en esta noche. Escuche esto. Es que muchas veces dejamos de tirar la red dentro de nuestra casa. Es que no hemos visto nada. Ha pasado el tiempo y nadie ha llegado. Nadie se ha convertido. Tal vez estés en un estado de abatimiento. Tal vez te quieras rendir. Tal vez diga ya no voy a insistir. Pero es ahí donde Cristo Jesús llega a decirte: boga para adentro. Cambia la carnada. Tal vez la palabra que esté soltando no es la indicada. Tal vez tenga que cambiar aquella palabra. Tal vez tenga que poner una nueva carnada. Pero no tienes que dejar de tirar la red. Tienes que continuar perseverando. Tienes que continuar insistiendo. Que sin importar lo que la gente diga, tal vez te quieran detener. Tal vez no quieren que lo haga. Pero hay un Dios maravilloso que está contigo, que te está diciendo que tienes que continuar, que tienes que empezar aquella red. Mi alma lo adora. Una vez me dijeron orgulloso porque no sabían lo que pasa. No me gusta estar contando. Subo videos, mi hermano lo ve, le da un like, pero decidí cambiar el método, decidí intentarlo de otra manera, decidí poner otra carnada y seguir lanzando la red. No me he dado por vencido, aún continúo creyendo en aquella palabra que Dios me dio, aún continúo creyendo que si yo llegué, Él también lo hará. Es que Dios lo que tiene que entender, Dios no vino solo por ti, Dios vino por tu familia entera. Tal vez el hombre te haga creer que Dios solo vino por ti. Mentira del diablo. Dios vino por tu familia entera. Dios no solo vino por ti. Dios vino por todo. Dios vino por tus hermanos. Dios vino por tus primos. Dios vino por tus tíos, por tus abuelos y por lo más importante que son tus hijos. Él no quiere que nadie se quede. Él quiere que todos lleguen. Él quiere que todos lleguen. Él quiere que todos lleguen.
equivocada. Pero Dios, que vio aquella luz, que resplandeció sobre aquellos que estaban en valle de sombra de muerte, en aquellas tinieblas, iluminó tu vida. Ahora tú eres aquella luz. Antes de escuchar a los demás, escucha a Dios. Escucha su palabra. Él te habla, no solo en sueño, también a través de su lectura. Pero Él te va a hablar, porque tienes que tener en cuenta que no solo es un hombre que la voz aquí en la tierra. Desde que Jesús murió, el pelo se rasgó y todos tenemos acceso, dice la palabra. Sino que no interpretamos bien las escrituras. Queremos vivir en el pasado, no puedes vivir ahí. Tienes que continuar avanzando y ver lo que tienes enfrente y plantarte y pelear aquella batalla. Jesús se sube a la barca. Escucha esto. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, Jesús tiene que subirte a tu barca. Lo primero que sucedió en aquella mañana, mientras Pedro y sus compañeros estaban agotados, eran socios, era el negocio, con eso se mantenían, estaban agotados, estaban cansados, pero Jesús llegó con una palabra, subiéndose a la barca de Pedro. Oye, esto me impacta, me llama la atención, como Jesús se sube en la barca de Pedro y le ruega que lo empuje más afuera, y Pedro le presta la barca, lo empuja más afuera, y Jesús empieza a enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía una necesidad de enseñar la palabra de Dios. En ese momento la barca se convirtió en el púlpito del cual Jesús empezó a predicar. Lo primero que hizo fue saciar aquella sed espiritual que tenía aquel pueblo, aquella multitud, llegando también al corazón de Pedro y de los que estaban ahí. Tal vez ellos aún estaban en duda, tal vez ellos aún estaban creyendo, pero en ese momento, después de un largo tiempo, el maestro les dijo: ponga mar adentro. Es que lo que pasa es que muchas veces estamos nadando solo en la orillita y no queremos empezar a ahogar mar adentro. Para ahogar mar adentro no necesitas pedirle permiso sino a Dios de los cielos. Solo a Él tienes que pedirle que te introduzca más allá. Y cuando empiezas a caminar empezarás a ver la realidad. La Biblia narra que Pedro le respondió porque estaba incrédulo y le dijo: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. La barca estaba vacía, las redes estaban vacías. Pero en ese momento él reflexiona y se activa la fe de él. Mas en tu palabra volveré a echar la red. Fueron mar adentro por la palabra que Dios les había dado. Y narran las sagradas escrituras que tirando las redes ocurre el milagro. Escucha esto. No es con tu fuerza, no es con tu conocimiento, no es con tus decisiones, es con su fuerza, con su conocimiento y sobre todo con su maravilloso amor en tu vida. Porque si no hay amor, Él no está ahí. Sea su nombre. Y a su nombre sea la gloria. En ese momento tiraron las redes y me impacta en ese momento lo que ocurre. El milagro sucede. Primer punto, hubo una negación, hubo una decepción, hubo fracaso, no hubo nada, no se veía nada. Pero en un segundo plano, una vez que empezaron
las Sagradas Escrituras que encerraron tantos peces, a tal manera que las redes se querían romper, a tal grado que ellos dos no podían con toda aquella bendición tan abundante que Cristo Jesús les estaba dando. Y llamaron a sus amigos, llamaron a sus socios, llamaron a aquellos que habían estado faenando con ellos toda la noche y no habían pescado nada, haciéndolos partícipes de aquella maravillosa bendición. Escucha esto. Tal vez no estés lanzando la carnada indicada. Tal vez tengas que cambiar aquella carnada. Santo. Tal vez tengas que empezar a hacerlo. Pero tienes que confiar en que aquella palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y aquella promesa que Dios prometió de que tu casa y tú servirían a Jehová aún está vigente sobre tu vida. Pero si confías en su palabra, mi alma adora. Mi alma bendice a mi Creador. Gloria a Dios. Escucha esto. Después del cansancio y el agotamiento que ellos sentían, tal vez era difícil confiar en aquella palabra. Tal vez era difícil seguir caminando. Tal vez ya no lo querían hacer, demostrándonos que no solo va a llegar un momento turbulento en nuestra vida, sino que también va a llegar un momento de duda, también va a llegar un momento en el cual nos sintamos agotados, también va a llegar un momento en el cual ya no queramos seguir trabajando, pero es ahí donde Cristo Jesús ha venido a darte fuerzas nuevas, es ahí donde Cristo Jesús ha venido a hacer aquel milagro en tu vida. Ellos no se lo esperaban. Mi madre, mi padre, tampoco se lo esperaba. Pero después que llegó ella, llegó mi padre. Y después que llegó mi padre, llegué yo. Y yo he creído que después de mí llegará mi hermano. Y estoy en aquella pesca, estoy lanzando aquella red, continúo en aquella faena, continúo perseverando en aquella palabra que Dios le dio a mi madre, de que su casa y ella servirían al Dios de los cielos. No dejes que la crítica, la burla, el señalamiento, el falso testimonio lleguen a tu vida. No lo permitas. En un determinado momento llegará el tiempo en que no vas a querer contarle nada a nadie. Porque te darás cuenta que si le cuentas a alguien se arma una red y todos terminan sabiéndolo. Pedro se confesó con el maestro, no se confesó con la multitud, fue a la fuente diciéndole: Señor, hemos trabajado toda la noche, confesando que estaba cansado por aquel trabajo que había realizado toda la noche, pero sin embargo su barca estaba vacía. Yo no sé cuánto tiempo llevas pidiendo por los tuyos. Yo no sé cuántos años tienes pidiendo que tu familia llegue a Cristo. Pero he venido a decirte en esta noche que no sueltes la toalla,
que continúe tirando aquella red, que continúe en aquella faena, porque su palabra dice que somos más que vencedores. Y si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Pero tienes que continuar, tienes que declarar la palabra sobre tu vida. Esto no se trata de ser el mejor. Esto no se trata de ser el que más versos recita. Esto se trata de vivir aquella palabra todos los días de tu vida hasta que el fin de los tiempos llegue. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin y su promesa sigue vigente sobre nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros caminar, ahora nos toca a nosotros tirar aquella red, ahora nos toca a nosotros continuar en aquella pesca. No te desanimes, que nada te desanime. Llega el momento en que te tiran por todos lados. No hay escapatoria. Por más que quieras esquivarlo, no puedes. Gloria, aleluya. Tienes que seguir. Te van a atacar, es verdad. Te van a levantar falsos testimonios, es verdad. Te van a humillar, es verdad. Aunque la Biblia no dice que un cristiano tiene que humillar a otro, pero se basan en una excusa diciendo que eres orgulloso. Pero cuando tú mantienes una intimidad, una verdadera profundidad leyendo y orando la palabra de Dios, no te van a engañar. Esto no es para cobardes. Dios nos ha dado espíritu de valentía. Si no te están tomando en cuenta, sigue. Si no te están mirando a ver, sigue. Si no te dan la mano, sigue. Continúa, porque de cierto todos y cada uno tienen su recompensa en el reino de los cielos. Porque por sus obras lo conoceréis, por su fruto Dios lo conoce. Esto no se trata de ir por ahí diciendo mentiras, sino hablando la verdad de Jesucristo. Cuando Jesucristo vio a aquellos hombres, la Biblia narra que había una multitud y todos tenían sed, tenían hambre de escuchar aquella palabra del reino de los cielos. Pero Jesucristo levantó su mirada y vio a dos hombres que tenían una necesidad mayor. No es que la multitud haya tenido necesidad, sí tenía necesidad. Y antes de atender a aquellos hombres, atendió a la multitud. Pero mientras atendía a la multitud, estaba sembrando algo en aquellos pescadores. Estaba sembrando una semilla en aquellos pescadores. La Biblia narra la parábola del sembrador y dice que nuestro Señor salió a sembrar y sembró en predegales, sembró entre espinos, pero también sembró en buena tierra. Va a haber de toda clase de semillas. Va a haber unos que se apaguen en el instante, que sean solo emoción. Va a haber otros que continuarán, pero la crítica y la burla los sacará también. Pero habrá unos que darán fruto, no solo al 30, ni al 50, sino al 100 por uno. Y yo he creído en esta noche que si tú estás aquí es porque estás dando fruto sobre tu vida, no al 30 ni al 50, sino al 100 por uno, como lo declara nuestro Padre Celestial. Y es que para pescar tenemos que sembrar. Oiga, escuche esto. Para realizar aquella pesca milagrosa, tenemos que sembrar primeramente. Cuando ellos le prestaron la barca a Jesús, estaban sembrando. Y usted sabe que Dios no es deudor de nadie. Oiga esto, oiga esto.
Ellos le prestan la barca al maestro. El maestro se sube en la barca, empujan un poco hacia afuera, le empujan la barca hacia afuera. La costumbre era, para enseñar en aquel tiempo, se sentó el maestro, se puso cómodo, empezó a hacer lo que a él le apasionaba. Oye, ¿usted está entendiendo esto? Jesús estaba en todo su apogeo, en todo su gusto, estaba enseñando como a él le gustaba, tenía su púlpito, se había sentado y comenzó a enseñar la palabra del reino. En ese momento, mientras él enseñaba, aquellos hombres que estaban ahí, defraudados de lo que les había pasado en toda la noche, escuchando la palabra de Dios, con su corazón dividido, claudicando en los pensamientos, preguntándose por un lado, ¿por qué no hemos pescado nada? Pero por otro lado, escuchando aquella palabra que le traía tranquilidad, que le devolvía la esperanza. Y narran las Sagradas Escrituras. Yo siento su presencia. Amén, gloria a Dios. Que en aquel momento ocurrió el milagro en la vida de estos hombres. Y cuando aquello sucede, algo que me impacta es que no podían ellos dos, y llamaron a Jacobo, que estaba en la barca con Zebedeo su padre y con Juan su hermano, pero solo estaba con Andrés su hermano. Pero Zebedeo su padre tenía aquellos jornaleros y llegaron a ayudar y llenaron las dos barcas a tal grado que se querían hundir. Aleluya. No fue cualquier bendición, fue al 100%, fue sobreabundante, mucho mayor de lo que ellos esperaban. Dios volvió a sorprender a aquellos hombres. Aleluya. Y escuche, llegando a la orilla, ocurre algo maravilloso, algo que me impacta. Pedro, doblando sus rodillas, confiesa, diciéndole al maestro, al que conocía su corazón. La Biblia dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre. Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, pero Pedro dobló sus rodillas y le dijo: apártate de mí, porque soy pecador, declarando su pecado delante de Cristo, declarando lo que había dentro de él delante del maestro. Aleluya. Este hombre no ocultaba nada. Este hombre no tenía vergüenza de lo que estaban ahí. Si alguien lo estaba viendo, si alguien se iba a reír de él, lo que él había presenciado era algo sobrenatural. Él tenía experiencia como pescador y sabía que la mejor manera de pescar era durante la noche, no durante el día. Santo. Pero Jesús es tan maravilloso que rompe todo esquema, rompe toda barrera, todo pensamiento, todo conocimiento de hombre, demostrándoles una vez más que si Él no está con ellos, nada es posible. Aleluya. ¿Usted cree que si Dios estaría conmigo en mi vida, fuera posible que yo estuviera aquí? No lo fuera. ¿Sabe por qué? Porque de donde Él me sacó, no cualquiera sale. Y lo que yo viví, aquella pesca milagrosa en mi vida, fue lo que me llevó a doblar mis rodillas ante Él y a decirle: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Santo.
Pero Él llegó. Y si Él hizo el milagro en mí, yo sé que lo va a hacer en mi hermano. Y yo creo que Él va a hacer el milagro en nuestra familia. Yo he creído en su palabra. Yo no sé si usted ahora está entendiendo el tema. Yo no sé si usted ahora puede comprender por qué el tema es confiando en su palabra. Ese es el tema. Que el día que me dijeron que me tocaba predicar, llegué a mi casa y en aquel lugar apartado, donde por la misericordia de Dios, con mi esfuerzo y con la misericordia de Dios, he comprado varias cosas para hacer un pequeño estudio y desde aquel lugar poder soltar la palabra de Dios. Pero hasta eso es malo. Hasta soltar la palabra de Dios por las redes a otras personas es malo. Porque hasta por eso te van a querer hundir y porque tú compras algo te van a querer atacar. Es algo que no tiene lógica ni sentido. Porque no parece que alabamos al mismo Dios. No hacen ni dejan que tú hagas. Pero he venido a decirte que si no te dejan participar en la iglesia, por lo que estás haciendo en las redes, soltando una palabra de bendición a alguien, continúa avanzando, continúa, porque lo que tú estás haciendo no es para ti. Mentira del diablo que quiere ser visto. Tienes que continuar pregonando la palabra de Dios. Tienes que continuar con aquella asignación. En aquel momento, aquellos hombres fueron llamados para pregonar esta palabra. No fuimos llamados para estar escondidos. Fuimos llamados para hablar de esta salvación. Aleluya. A otros, a los que están allá afuera, a los que no tienen a Dios. Para eso fuimos llamados. Jesús nos capacita. Una vez que capacitó a los discípulos, los envió. Esperaron hasta el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquella pesca milagrosa empezó a suceder. Cuando Pedro predicó, atrajo multitudes. Llegará el momento en que Dios va a usarte. Llegará el momento en que aquello que estás haciendo para Dios dará su fruto. Pero tienes que seguir. Continúa peleando por tu familia. Hazlo en secreto. Tal vez te interroguen y quieran saber lo que estés haciendo. Continúa orando en tus madrugadas. Continúa haciendo tus ayunos personales. Continúa fortaleciéndote. Continúa preparando aquella carnada. Y vuelve a lanzar una vez más la red. Pero boga más adentro. Llega al lugar. Llega a las profundidades. Llega a donde Cristo quiere llevarte. Y lanza aquella red. Para que toda tu familia pueda llegar. Para que todos se puedan convertir. Para que el milagro pueda llegar a tu vida. No te detengas. Confía en su palabra. Confía en los momentos dolorosos. En los momentos de angustia. En los momentos que te encuentres solo o sola. Confía en su palabra. La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si estás pidiendo, si estás buscando, si estás perseverando, si estás insistiendo, si estás plantado en aquella roca que es Cristo Jesús, tarde o temprano el milagro llegará a tu vida. Tarde o temprano aquella pesca milagrosa sucederá en tu vida. Pero recuerda que la obediencia es algo fundamental en nuestra vida. Y en esta historia
Pedro obedece al maestro. Tenemos que obedecer. Primeramente a Dios. No preguntes. Predica a lo que Dios te dé. Predícalo. Porque cuando es palabra de Dios, no hiere, fortalece. La Biblia nos enseña que esta palabra es para corregir al extraviado, que esta palabra es para fortalecer al débil, que esta palabra es para convencer al incrédulo. Y tal vez usted me diga, varón, ¿cómo es eso? Pedro era incrédulo, no creía, estaba decepcionado de lo que había acontecido en su vida. Pero Jesús tenía un propósito en tu vida. Aleluya. Ese propósito Jesús lo tiene contigo. Ese propósito Jesús lo tiene con cada miembro de tu familia. Ese propósito Jesús lo tiene con cada uno de los tuyos, con cada uno de tu descendencia. Tiene un propósito. Pero si no bogas para adentro, si no lanzas aquella red, no va a ocurrir nada. Aleluya. Tenemos que continuar. Cuando me convertí, Dios me dio una palabra y me mantengo caminando bajo aquella palabra. Ha sido duro, pero continúo caminando. Ha sido difícil, pero continúo perseverando. No somos perfectos, es verdad. Tenemos errores, es verdad. Pero tenemos un Dios maravilloso que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está entendiendo que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad? Era un grupo de hombres. Me gusta cómo este apóstol narra esta historia. En el libro de Mateo, Mateo la narra de una forma diferente. Solo dice que Jesús pasaba junto al río de Galilea y vio a Simón Pedro y Andrés su hermano y los llamó diciéndole: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Más adelante dice la Sagrada Escritura que vio a Zebedeo y a Jacobo y a Juan su hermano que estaban en la barca con su padre porque eran pescadores, y los llamó, y al instante ellos, dejando todo, los siguieron. Algo rápido. Marcos lo narra de igual manera, pero Lucas, el evangelista, lo narra de una forma maravillosa, no solo expresando cada uno de los aspectos que suceden en aquel momento, expresando los sentimientos que sintieron aquellos hombres. Cuando nos adentramos en la lectura, podemos entender que en aquel momento ellos sintieron el fracaso en su vida, porque dice que eran expertos, eran profesionales en lo que hacían, que conocían aquel lugar, sabían dónde se estaba moviendo, sabían dónde estaban los peces, sabían a qué hora se pescaba mejor, no podían fallar, eran infallables. Pero Jesús, si tiene propósito con tu vida, primero te va a quitar aquello en lo cual ha depositado tu confianza. La pesca significaba el ingreso y el sustento de ellos. No solo pescaban por deporte, sino porque era la manera de subsistir, era el negocio al cual se dedicaban. Imagínese usted que se quede sin trabajo, que no haya nada, que no le salga nada, y por todos lados que mire está en cero.
llegaron a aquella orilla, Aleluya. mientras desenredaban la red, mientras bajaban todo, yo me imagino mirando a la barca. Nunca había estado vacía, nunca había estado sin ni un pez, no había nada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a decir a la familia? Si no había quedado nada, en la noche habían salido con la esperanza de que regresarían con media barca llena de peces y venderían y llevarían el pan a su casa y todo estaría normal, sería un día normal. Pero Dios le tenía preparado una sorpresa. Aleluya. Dile al que está a tu lado, es que Dios quiere sorprenderte. Dile a la persona que está a tu lado, es que Dios quiere sorprenderte. Y la sorpresa de Dios llegará a tu vida. La sorpresa de Dios será sobreabundante sobre tu vida. No, usted no está aquí, usted hace rato que se fue. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo he venido soltando una palabra en esta noche a un hombre o una mujer de Dios que tal vez esté pasando un proceso, que tal vez esté viviendo un momento difícil, pero viene recompensa del Dios de los cielos sobre tu vida. Aleluya. Santo. Yo he creído en esa palabra. No soy de los hombres que cuentan mucho testimonio. Pero el proceso que estamos viviendo en nuestro hogar, no se lo deseo a nadie. Es verdad que mi hermano estaba en droga. Es verdad que andaba haciendo cosas malas. Pero en un determinado momento, cuando se había tranquilizado, cayó preso. Nunca nadie de nosotros había estado en aquel lugar. Y eso empezó a provocar una aflicción en el hogar. Eso empezó a provocar que el enemigo se empezó a mover. Terminando el 2024, nos sorprendió. Y empezamos el 2025 con aquella prueba. Pero hemos creído que el Dios de los cielos va a hacer algo maravilloso. Hemos creído que en este proceso va a venir una recompensa. Hemos creído que el milagro va a ser sobreabundante, que aquello que hemos esperado, que aquello que estamos tirando la red, vamos a recibir aquella recompensa del Dios de los cielos. ¡Ey! ¡Gloria! ¡Santo! No ha sido fácil. Es difícil. Cuando Dios tiene que usar a las personas que más cerca están a tu alrededor para probar tu fe. Aleluya. Porque tal vez usted diga, varón, no, Dios prueba la fe del hombre. Amén. Probó la fe de Abraham. Probó la fe de la mujer cananea. Dios va a probar nuestra fe. Y va a llegar el momento en que tendremos que saber de qué estamos hechos. La Biblia dice que con espejo oscuro fuimos conocidos. Y en aquel momento conoceremos a con verdad cómo fuimos conocidos. Aleluya. Conoceremos cómo Dios nos conoció, cómo nos sacó del mundo y cómo caminamos. Sabremos si somos verdaderos o somos falsos, pero eso será en el fin de los tiempos, dice su palabra. Gloria. Toda la escritura se va a cumplir. No pasará ni una tilde, ni una coma, ni un punto en la escritura sin que se cumpla la palabra de Dios. Santo. Por eso tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a confiar en su palabra. Tenemos que aprender a que aquellos momentos difíciles en nuestra vida pueden llegar. Abraham no lo había visto, no lo conocía, pero escuchó su voz y confió en su palabra. Comenzó a caminar sin importar a dónde iba a ir. Continuó su camino. Continuó caminando. Aleluya. Dios nos va a llevar a lugares en los cuales nuestra fe va a ser probada. Sobre cada hombre y mujer
sobre cada uno de nosotros. Llegará un momento en que va a haber un proceso en nuestra vida. Llegará un momento en que nos vamos a sentir cansados. Llegará un momento en que vamos a tener aflicción. Llegará un momento en que vamos a ver hacia la casa y vamos a decir, tanto tiempo orando, tanto tiempo tirando la red y no pesco nada, no sucede nada. ¿Qué es lo que está pasando? Escucha esto. En ese momento, no le reproches a Dios. No le reproches a Dios. Llora. Espera que todos se duerman. Y tírate de rodillas al piso. Sin importar que se caigan las cosas, sin importar que te piquen los moscos cuando no es ni temporada de moscos. Ahí llora. Humíllate a Él. Y todos aquellos anhelos de tu corazón subirán delante de su presencia. Aleluya. En aquella intimidad vas a recibir fuerza. En aquella intimidad vas a recibir estrategia para continuar. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser fácil. Recibir esa victoria sobre tu vida no va a ser fácil. Pero si sigues creyendo, si sigues continuando, si sigues perseverando, si sigues buscando, si sigues lanzando la red, llegará la pesca milagrosa sobre tu vida. Es que cuánto no queremos esa pesca, que sea sobreabundante. Cuánto no queremos que Dios nos sorprenda con aquel milagro. Cuánto no queremos. Como padres sabemos que muchas veces somos estrictos, es verdad. Tenemos mucho temor de lo que está sucediendo allá afuera, es verdad. Confiamos en la palabra de Dios, es verdad. Pero nuestros hijos están ahí y estamos orando y no sucede nada. Aleluya. Y estamos ayunando y no pasa nada. No es que Dios no esté contigo, Él está contigo. No es que Dios se haya olvidado de ti, Él está más cerca de lo que tú crees. Él no se ha alejado. Que varón que a usted Dios no lo conoce, a usted lo conoce Dios, claro que me conoce. Si dice la Biblia que ninguno viene a mí, si el Padre que me envió a mí no lo trajera a mí, eso quiere decir que antes fuimos conocidos por el Dios de los cielos para salvación. Santo. Dios nos conoce, pero tenemos que pasar, tenemos que caminar por aquel camino que Él pasó, que Él caminó. Vivirlo nosotros también. Aleluya. Nadie dijo que la salvación iba a ser fácil. Nadie dijo que tus hijos van a llegar fácil. Lo que nacemos en un hogar que no es cristiano, sabemos la verdad. Sabemos que es difícil. No es lo mismo un matrimonio cristiano que un matrimonio del mundo, que solo llegue uno y tenga que pelear para que llegue el otro y luego llegue el otro. No es lo mismo. Es un proceso distinto. Gloria a Dios. No es lo mismo hablar de drogas cuando no la conocemos. No es lo mismo hablar de alcohol cuando no sabemos qué es eso. Si hablamos es porque sabemos. Si decimos que es así porque hemos vivido aquello. No somos inventadores, no somos copiadores. Muchas veces nos silencian para poder soltar lo que hemos recibido de Dios. Aleluya. Hasta en el inicio, cuando empiezo con la palabra, leyendo la palabra, suelto lo que Dios me dio en oración. No ando copiando, pero somos los malos, porque decidimos agradar a Dios. Santo. Y es cuando decides agradarle a Dios, marca un antes y un después en tu vida. Cuando decides seguir aquel camino, aquella huella, cuando decides caminar siguiendo los pasos de Jesús,
El apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y usted sabe lo que sufrió, usted sabe lo que Pedro tuvo que coger, usted sabe lo que Pedro tuvo que llevar. De todo le dieron, pero siguió caminando. El más pequeñito de los apóstoles, Santo. el que fue enviado a los gentiles, el que más llega a nuestro corazón. Porque usted me empieza a hablar de ese apóstol, a mí me llama la atención rápidamente. Siento algo maravilloso, porque fue transformado Aleluya. y fue enviado a pescar a aquellos gentiles. La pesca milagrosa está sobre tu vida. La pesca milagrosa está sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Pero si confiamos en su palabra, podremos recibir aquella pesca. Aleluya. Yo no sé si usted está creyendo en que Dios va a hacer algo maravilloso en su familia, en que Dios va a cambiar el sistema, en que Dios va a provocar un avivamiento en su hogar, en que Dios va a mover y a sacudir a cada uno de su familia y los va a traer. Santo. Amén. Es algo hermoso, es algo lindo, cuando todos caminan. Pero cuando hay problemas, lo puedo decir porque lo he vivido, unos empiezan a quedarse. Cuando Satanás llega y quiere destruir un hogar, empieza a sacudir a todos los miembros de aquella casa. Aleluya. Y de una u otra manera el plan de él es sacarlos del medio. Pero aquellos que creemos en aquella palabra maravillosa, aquellos que estamos confiando en su palabra, seguiremos caminando sin importar las pruebas, sin importar lo que suceda. Hay muchos lugares donde el hombre quiere probar al hombre. Dios no nos mandó a probar a nadie. Dios nos mandó a ayudar, a predicar con amor, a predicar con paciencia, con comprensión, a predicar el evangelio, a dar aquellas buenas nuevas, a decirle a aquellos que están oprimidos, que están en aflicciones, que hay un Cristo que vivió por ellos y ha dado su vida por aquellos. Aleluya. Pero todo esto tiene que acontecer en nuestra vida. Tiene que pasar por el proceso de Dios. Santo. Tenemos que pasar por este proceso. Un día escuché a un hombre soltar un testimonio. Decía que un hombre decía que iba a ser enviado a las naciones. Y yo digo, wow, ¿quién sería? Pero en ese momento soltó algo que me hizo alejarme un poco de aquel hombre. Cuando dijo, míralo ahí, está en Puerto Rico, ahorita allá afuera, dice. Y yo dije, wow, no creo que Dios nos haya mandado a eso, a juzgar al que se equivocó, a juzgar al que cayó por algún error, que haya salido, que se haya equivocado. Dios no nos mandó a señalarlo. Si Dios, que tiene todo juicio sobre su Hijo, no nos condena, ¿por qué nosotros condenamos al que cayó? No estamos confiando verdaderamente en la palabra de Dios. Aleluya. Estamos confiando en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio saber, en nuestro propio creer. Si Dios no juzga al hombre, el hombre, ¿por qué tiene que juzgar al hombre? Dios no juzgó a Pedro, no juzgó a ninguno de los que habían fracasado en aquella pesca. Él no lo juzgó, lo redimió, dándole una nueva oportunidad. Y ahora ya no serían pescadores de peces, no, ya no serían más esos pescadores, ahora serían pescadores de hombres. Santo. Dios.
Escucha esto. El pescar peces. Cuando tú pescas el pez, pescas algo vivo, pero muere. ¿Está entendiendo esto? Pescas algo vivo, pero muere. ¿Sabe por qué? Porque lo sacas del agua. Él se muere. Pero cuando pescas hombre, los reúnes para vida eterna, para salvación. Aquellos hombres que tú pescaste ya no van a ser de perdición, ahora van a ser de bendición. Lo que Dios le entregó a aquellos hombres fue algo maravilloso, compartiendo su salvación, dándole de su amor, de su compasión, de su misericordia. Es lo que tenemos que tener como pescadores de hombres. Tenemos que tener amor. Es que cuando usted va a pescar un pez, no es que usted tira y ya, no. Usted primero tiene que poner la carnada. Póngale la carnada. Ahora sí, prepárese. Santo. Ponga la mirada en el objetivo. ¿A dónde va a lanzar? No es lanzar a lo loco, se puede terminar enganchando usted mismo. No, cójala con calma. Lance y tenga paciencia. Aleluya. Escuche esto. Ellos van a picar cuando tengan hambre. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que en el momento en que tengan la necesidad, van a picar. En el momento que ellos estén pasando algo difícil en su vida, una prueba, un momento doloroso, en el momento en que van a picar aquella carnada y usted va a jalarlo a aquella orilla para que sean de bendición, para que tengan vida eterna, para que sean compartícipes con usted del reino de los cielos. Gloria a Dios. Es que muchas veces alguien pesca y nosotros lo terminamos matando. Dios no nos llamó a eso. ¿O no, hermano Javier? Tranquilo. No tenemos que matarlo. Tenemos que ayudarlo, encaminarlo, guiarlo por el camino que lleva a la salvación. No es que lo va a guiar por el camino a la salida, no. Guíelo por el camino a la salvación, al altar, que doble rodillas, que en aquellos momentos difíciles de su vida, que en aquellos momentos de angustia, doble su rodilla, que en aquellos momentos busque al Salvador, busque al Creador, busque al Dios de los cielos. Tiene que instruirlo, tiene que prepararlo, tiene que enseñarle. Tenemos que enseñarle. Jesús preparó a 12. Imagínense.